Hola a todos, bienvenidos a otro divertidísimo video de cinemática unidimensional. Hasta el momento hemos analizado el movimiento de cuerpos cuando estos tienen velocidad constante, es decir, que no cambian el tiempo. Sin embargo, la gran mayoría de los movimientos que observamos son acelerados, es decir, que su velocidad cambia en el tiempo. En este video vamos a introducir la aceleración y vamos a resolver su caso más sencillo, aquel en donde la aceleración es constante, es decir, que no cambia en el tiempo. Veamos de qué se trata. Vamos a la pizarra. Como les acabo de comentar, la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Al igual que hicimos con la velocidad, que comenzamos estudiando la velocidad media, lo haremos con la aceleración, comenzando con la aceleración media. Veamos de qué se trata esto. La aceleración media, A sub m, se define como el cambio de la velocidad en el tiempo. Siguiendo nuestra analogía con la velocidad, si la velocidad era el cambio de la posición en el tiempo y esto significaba que la velocidad media era delta x sobre delta t, es decir, el desplazamiento sobre el tiempo transcurrido, la aceleración media va a ser delta v sobre delta t, es decir, el cambio de la velocidad dividido el tiempo que le llevó ese cambio en la velocidad. Siguiendo la misma notación que utilizamos en el primer video teórico, vamos a considerar de que t sub 0 es igual a 0 y por tanto delta t es simplemente t y la aceleración media queda como delta v sobre t. Bien, antes de avanzar veamos un poco sobre las unidades que tiene la aceleración. Fíjense que las unidades de A sub m también van a ser las unidades de la aceleración en general. Y fíjense que delta v va a tener unidades de velocidad, es decir, de metros por segundo dividido unidades de tiempo que son segundos. Fíjense que estas unidades nos están indicando cuántos metros por segundo cambia la velocidad en cada segundo que transcurre. Esto lo podemos unir todo bajando el denominador de esta S al otro denominador de forma tal de que esto va a ser metros sobre segundos al cuadrado. Y estas son las unidades comunes utilizadas en el sistema internacional para la aceleración, es decir, metros por segundo al cuadrado. El caso que vamos a analizar con profundidad es aquel en donde la aceleración es constante, es decir, que el cambio de la velocidad en el tiempo es constante o, dicho de otras maneras, a iguales intervalos de tiempo, iguales cambios en la velocidad. Analicemos ese caso. Al igual que pasaba con la velocidad media, cuando la aceleración es constante, lo que va a ocurrir es que la aceleración media va a ser la aceleración misma que tiene el objeto. Es decir, que A sub m, en el caso de aceleración constante, es igual a simplemente la aceleración, y esto a su vez, por lo que acabamos de ver, es delta v sobre t. Si recuerdan, delta v es igual a la velocidad de interés menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Fíjense que esta ecuación podemos escribirla para encontrar la velocidad en función del tiempo. En particular, pasamos el tiempo multiplicando y v sub 0 sumando, para que nos quede que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta es una ecuación muy importante que van a utilizar de muchas maneras, por eso la voy a recuadrar. A esta ecuación le voy a asignar el número 2. No le asignamos el número 1 porque en la literatura usualmente esta se considera como la segunda ecuación de la cinemática para aceleración constante. Y nosotros, siguiendo la tradición y para que puedan leer mejor los libros, vamos también a asignarle el número 2. Es importante notar que cuando la aceleración es constante, la velocidad sigue una ecuación de la recta en función del tiempo. Veamos qué significa esto. Bien, ya tenemos nuestros ejes para poder graficar. Noten que vamos a graficar la velocidad en función del tiempo. En este caso, V0 va a ser su ordenada de origen, es decir, el punto que corta en el eje Y, de esta manera. Dado que nuestra variable independiente es el tiempo, que en este caso es lo que representa usualmente el eje X, la aceleración será la pendiente, de forma tal que la recta tiene una pendiente A. Algo muy interesante es que esta ecuación me dice cuánto vale la velocidad en cada instante de tiempo partiendo de una velocidad v sub 0 cuando la aceleración nuevamente es constante. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, la velocidad en un tiempo t particular como este, lo que encontraremos es que esta componente de la velocidad viene del término independiente y es v sub 0. Mientras que lo que falta para llegar al valor de la velocidad en ese instante de tiempo va a ser a por t.
Fíjense que en este caso hemos asumido que la pendiente es positiva y por eso la recta crece. En el caso que la aceleración fuese negativa, tendríamos una curva o una recta que sería decreciente de esta manera. Otra cosa muy importante a tener en cuenta respecto a la aceleración es, al igual que hicimos con la velocidad y el desplazamiento, es cómo son sus signos. En este caso, a diferencia del desplazamiento y la velocidad, es un poco más difícil darse cuenta qué relación existe entre el signo y el sentido de los ejes. Esta aplicación se la vamos a dejar como tarea a ustedes para que traten de profundizar un poco en esto y tratar de comprender mejor de qué se trata esto de la aceleración. Sin embargo, la lógica es la siguiente. Si el eje apunta en un cierto sentido y la aceleración en el mismo, entonces la aceleración será positiva. Igual que con la velocidad y el desplazamiento. Lo difícil es entender por qué tiene que seguir siendo de esta forma. Por el otro lado, si el eje apunta en un sentido, mientras que la aceleración apunta en el contrario, entonces la aceleración será negativa. Ahora veamos si a partir de lo que hemos deducido y lo que ya sabíamos, si es posible encontrar una ecuación que nos determine la posición del objeto en cada instante de tiempo cuando la aceleración es constante. Del primer video teórico y también primer video de toda la unidad, vimos que la velocidad media es igual a delta x sobre t. Fíjense que partimos de esta ecuación ya que nosotros estamos buscando una ecuación que nos vincule la posición en función del tiempo y de alguna manera en esta ecuación ya están esas variables. Como ya sabemos, la velocidad media es igual a la velocidad cuando la aceleración es cero o, en otras palabras, que la velocidad es constante. En este caso, lo que es constante es la aceleración y como acabamos de ver, la velocidad es una recta en función del tiempo. En este tipo de comportamiento, lo que ocurre es que la velocidad promedio es igual a la velocidad final o la velocidad de interés más la velocidad inicial dividido 2. Recuerden, esto vale para aceleración constante. Fíjense que podemos escribir delta x en función de las velocidades, pasando el t multiplicando. Y esto nos quedaría que delta x es igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido 2, todo multiplicado por el tiempo. Fíjense que la velocidad que está acá es la misma que nos da la ecuación 2, por lo que podemos reemplazar esa velocidad por esto que está acá. Y quedaría de esta manera. Es importante ver que tengo B0 y B0 los puedo sumar, o sea que me va a quedar 2 veces B0 y como el 2 divide a todos los términos, puedo ponerlo como el denominador de cada término por separado. Eso quedaría de la siguiente manera. Les recuerdo, sería 2 veces B0 dividido 2 por este 2 más la aceleración por el tiempo dividido 2. Todo multiplicado por el tiempo. Ahora, si hacemos la distributiva del tiempo dentro de este paréntesis, habremos encontrado lo que estamos buscando, ya que tendremos a la posición x, que está dentro del desplazamiento, en función del tiempo. En particular, recuerden que delta x es la posición final o posición de interés x menos la posición inicial. Por tanto, la posición inicial, si la pasamos al otro miembro, nos quedaría que x es igual a x0. Y fíjense que este 2 se va a simplificar con este 2, que va a quedar b0 multiplicado por t, es decir, más b0 por t. Y finalmente vamos a tener a por t, que va a ser a por t al cuadrado dividido 2, que es lo mismo que escribir 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es otra ecuación de enorme importancia, la cual va a ser utilizada de muchas maneras a lo largo de la práctica que ustedes puedan tener para introducirse al mundo de la cinemática. En este caso, a esta ecuación le asignaremos el número 1, nuevamente siguiendo la tradición que usan los libros. Mira, voy a poner una división acá para que quede después claro. No importa que aparezca nada. Ya hemos encontrado dos ecuaciones. La primera, que vincula la posición en función del tiempo, y la segunda, que vincula la velocidad en función del tiempo. En muchos ejercicios nos vamos a encontrar de que conocemos, por ejemplo, la velocidad inicial o la velocidad final y la aceleración, pero no tenemos información respecto del tiempo. En ese tipo de ejercicios resulta muy práctico, en realidad, combinar estas dos ecuaciones para eliminar el tiempo. Fíjense que podemos despejar t de la ecuación 2 y reemplazarlo en la ecuación 1. Si uno hace eso, es decir, que introduce la ecuación 2 en la ecuación 1,
O despeja el tiempo de la ecuación 2, que va a ser b menos b0 sobre a es t. Es decir, t es igual a b menos b0 sobre a. Si a esto que está en la ecuación 2 lo introducimos en esta t y en esta t y luego operamos algebraicamente, vamos a encontrar esta ecuación. Que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración que tenga el objeto por su desplazamiento. Al final de este video van a encontrar cómo son las operaciones matemáticas que resultan de reemplazar t en esta ecuación para poder llegar a esta de acá. En cualquier caso, ya hemos encontrado la ecuación que buscábamos, que vincula las cantidades de la cinemática para un movimiento de aceleración constante que no tenga en cuenta el tiempo, es decir, que no aparezca el tiempo en la ecuación. A esta la vamos a llamar la ecuación número 3. Bien, resumamos un poco. Hemos comenzado definiendo la aceleración media, la cual es el cambio promedio de la velocidad en el tiempo, y hemos visto que cuando la aceleración es constante, es decir, que no cambia en el tiempo, la aceleración media es igual a la aceleración del objeto. Eso nos llevó a esta ecuación que la hemos llamado la ecuación número 2. Luego, relacionando la velocidad media y sabiendo de que la aceleración es constante, que nos permite esta relación de acá, hemos encontrado esta ecuación. Y luego, vinculándola con esta, hemos encontrado esta que le hemos llamado la primera ecuación de la cinemática. Por último, despejando t de esta ecuación y reemplazándola en estas t de acá, hemos encontrado la tercera ecuación. En definitiva, para que estén todas juntas, las ecuaciones que más van a utilizar en la cinemática son: la primera ecuación, que nos dice que la posición del objeto es igual a su posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo transcurrido desde que estuvo en esta posición, más un medio de la aceleración que tiene por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación número 1. Luego, la velocidad en cualquier instante de tiempo es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo transcurrido desde que tenía la velocidad inicial v sub 0. A esta la hemos llamado la ecuación número 2. Por último, la tercera ecuación, que no tiene el tiempo como ya hemos mencionado, nos dice de que la velocidad en cualquier instante de tiempo al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento que se haya producido entre la velocidad inicial y la velocidad a la que estamos buscando averiguar, o quizás puede ser que la sepamos y lo que estamos buscando sea v0 o cualquier otra cantidad que haya en la ecuación. A esta ecuación la hemos llamado la tercera. Otra ecuación que puede resultar de interés en algunos tipos de ejercicios es esta de acá, que nos dice que la velocidad media es igual a la velocidad final o de interés más la velocidad inicial sobre 2. Recuérdenla, que también puede llegar a resultar de interés. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los problemas se van a reducir a aplicar correctamente estas ecuaciones para cada uno de los móviles, como ya hemos visto con cinemática velocidad constante, para cada uno de los tramos, en el caso de que, por ejemplo, vaya y luego vuelva, o vaya hasta cierto punto con una aceleración y luego con otra. Siempre que cambie la aceleración, voy a tener que aplicar estas ecuaciones nuevamente. Es decir, por cada tramo, un conjunto de ecuaciones. Por cada cuerpo que se esté teniendo en cuenta, otro conjunto de ecuaciones aplicadas por cada cuerpo. Por último, veamos un poco cómo es el gráfico de la posición en función del tiempo para cuando la aceleración es constante, es decir, lo que hemos estado analizando. Para esto, vamos a asumir que la aceleración es mayor que 0. Fíjense que en tiempo t igual a 0, este término se cancela y el único que nos queda es x sub 0. Es decir, que en t igual a 0, x vale la posición inicial x sub 0. Como ven, el comportamiento de la posición es cuadrático respecto al tiempo. Es decir, que estamos ante una parábola, la cual la vamos a dibujar cualitativamente como para que tengamos una primera aproximación a la gráfica de la posición en función del tiempo para movimientos de aceleración constante. Más o menos una gráfica de la posición en función del tiempo se ve de esta manera, donde acabamos de decir que tiene su ordenada de origen para t igual a 0 con su posición inicial, y lo que podemos observar es que cada vez la gráfica crece más rápido, es decir, para iguales intervalos de tiempo, el crecimiento en el delta x o el crecimiento en el eje x es cada vez mayor, lo cual tiene sentido para un comportamiento tipo cuadrático. Si tienen dudas respecto a cómo se comportan las ecuaciones cuadráticas, les sugiero que vayan al video correspondiente de matemática.
Ya hemos analizado cómo son las ecuaciones para un movimiento acelerado uniforme, es decir, que la aceleración no cambia en el tiempo. En los siguientes videos comenzaremos a aplicar estas ecuaciones para aprender cómo esto se realiza y poco a poco iremos complejizando los ejercicios para que cada vez tengamos un conocimiento más profundo de la cinemática unidimensional. Recuerden que al final del video les voy a mostrar cómo se obtiene la tercera ecuación a partir de sustituir en la primera ecuación el tiempo despejado de la segunda ecuación. Muchas palabras. Véanme después que ahí van a entender mejor de qué se trata. Espero que estén muy pero muy bien. Nos vemos en la próxima.